Hola a todos, esperando que estén bien. Este es su video tutorial del ejercicio formativo 3, el cual hicieron el viernes pasado. ¿Sí? En este nos muestran dos preguntas, P1 y P2, en la cual la P1 nos dice lo siguiente. Un proceso químico ha sido modelado con las siguientes funciones de transferencia, las cuales están escritos por las ecuaciones 1, en la cual tenemos GP1, GP2, las cuales en serie en conjunto, nosotros sabemos que, como mencionan acá abajo, se encuentran en serie, las cuales en conjunto hacen GP, que es finalmente la función de transferencia que describe el proceso. Y adicionalmente tenemos GD, que es la función de transferencia de la perturbación. Dicen, adicionalmente el sistema tiene un actuador con dinámica despreciable y ganancia de 3 unidades. ¿Sí? Y un sensor de primer orden con ganancia unitaria y constante de tiempo de 0,1 unidades. Adicionalmente, nos mencionan que la operación en lazo abierto se puede modelar como la función de transferencia entre IM y IM partido en C, y que se denota como GPRC. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones? Es escribir nuestras funciones de transferencia a partir de la descripción que nos dicen en el enunciado. Entonces, como vemos acá a mano izquierda, ya en el Maple, lo que hice fue reescribir todas las funciones de transferencia. GP1, que es de segundo orden, GP2, que es de primer orden, que ya nos dan por enunciado, en la cual, dado que nos mencionan que GP1 y GP2 están en serie, lo denominamos como que GP va a ser la multiplicación de GP1 por GP2, ¿ya? La cual, si vemos acá abajo, se transforma en una función de orden 3, dado que es la multiplicación de una de segundo orden por una de primer orden. Adicionalmente, también escribimos GD, que es la función de transferencia que mencioné en el enunciado, GF, en la que nos mencionaban que tenía una dinámica despreciable con ganancia 3, lo cual se puede mirar solamente como una función de transferencia de 3 unidades, y que la función de transferencia del sensor va a ser de 1 partido por 0,1 por S más 1, que es de primer orden. Entonces, una vez ya escritas todas las funciones de transferencia de nuestro sistema, lo que también nos puede servir es tener el diagrama del proceso, dado que con esto podemos obtener funciones de transferencia mucho más fácil y poder entender que el problema en el cual estamos enfrentados, ¿sí? Entonces, si vamos a, por ejemplo, su material docente, podemos encontrar un diagrama, un esquema genérico que en este caso nos sirve dado que se cuentan con funciones de transferencia y un esquema bastante parecido, en la cual tenemos un lazo cerrado, terminado por el controlador como primer bloque, actuador segundo bloque, el proceso, que en este caso GP va a ser, lo pueden poner así, o lo pueden poner como GP1 y GP2, que dado que estaban en serie, como mencionaba. Tenemos GD, relacionado a la función de transferencia de la perturbación, y la función de transferencia también así del sensor, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, a lo mejor se les hace mucho más intuitivo poder abarcar un problema, ¿sí? Entonces, posteriormente nos dicen que para el sistema enlace abierto, ¿qué tipo de respuesta tendría el sensor del sistema cuando se aplica un escalón unitario en C? Entonces, primero, ¿qué nos importa saber aquí? ¿Qué es el lazo abierto y cómo poder representarlo a partir de lo que teníamos anteriormente? Y podemos mencionar que, por ejemplo, el lazo abierto, en este caso, modela como la señal que que sale del controlador, que es C, que como podemos verlo acá, C, que es la señal que sale del controlador, y IM, que es la que sale del sensor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nosotros vamos a obviar o hacer como que no existe controlador en nuestro diseño. Es decir, que solamente se cuenta con este bloque, con esta representación, donde la entrada va a ser C y la salida va a ser IM.
¿Qué nos quiere decir esto? Es decir que no estamos como considerando el controlador en este diseño y al no considerar, por ejemplo, o sea, al considerar que que este bloque va a ser cero, no vamos a considerar la señal del error proveniente tanto de la referencia como de la señal de salida del sensor. Entonces solo vamos a considerar este bloque de aquí, ¿sí? Em, entonces, en este caso tenemos que la entrada va a ser C, que nos decían que en este caso va a ser de un escalón unitario. Ahora, ¿cómo representamos la función de transferencia que tenemos en esta entrada y esta salida? Es a partir de la serie, es decir, GF por GP por GM, ¿sí? Entonces, como tenemos que GP también va a ser en serie, lo podemos representar a partir de lo siguiente, en la cual teníamos que va a ser GF por GP por GM, ¿ya? Para poder buscar finalmente los lazos, o sea, los polos, ¿sí? Para poder definir así finalmente qué respuesta va a tener va a tener la salida del sensor. Entonces, para eso nosotros definimos que el denominador va a ser cero para encontrar los polos finalmente en función de la variable s. Entonces, al resolverlo, tenemos que vamos a contar con 4 polos, los cuales consideramos que todos son negativos, sin parte imaginaria, y con eso podemos concluir que va a ser una respuesta convergente, que va a ser estable, y dado que como teníamos que va a ser GP por GM por GF, de aquí, no vamos a contar con ceros, entonces no va a haber, no va a haber respuesta inversa y no se va a contar con ceros en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, ya terminando como con la representación así de los polos, podemos determinar finalmente qué tipo de respuesta va a tener nuestro sistema en lazo abierto. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, supongo que desea instalar un controlador feedback en el sistema y cierre el lazo con un controlador PI. Realice manualmente el diagrama de bloques, el lazo cerrado identificando cada una de las funciones de transferencia que lo componen y encuentre las funciones de transferencia del lazo cerrado para el problema servo y el problema de regulación. Entonces vamos a utilizar el mismo diagrama que estábamos ocupando anteriormente, en la cual en este caso vamos a tener el mismo diagrama, solo considerando que en este caso GC va a ser PI, va a ser un controlador PI, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos todas las funciones de transferencia ya definidas. Vamos a la siguiente parte. Ah, ¿y cuál es el problema de regulación y cuál es el problema de servo? El problema servo es cuando nosotros hacemos que la parte, o sea, que la perturbación sea cero, es decir, solo consideramos desde ISP hasta ahí, el lazo cerrado, y cuando nuestro sistema es servo, o sea, de regulación, hacemos que nuestra referencia sea cero, ¿sí? Entonces, nos dicen que encontremos las funciones de transferencia entre el lazo cerrado entre el problema servo y el problema de regulación. Entonces, yo una vez identificado a partir del diagrama cuáles son ambos problemas, podemos llevarlos a las funciones de transferencia en sí. Entonces, definimos primero que el controlador va a ser un controlador PI, el cual se puede escribir de manera genérica a partir de KC y TAUI, ¿cierto? Entonces, eso es por nomenclatura que hemos usado durante el curso. Ahora, tenemos que el problema de servo va a estar determinado por lo siguiente. Yo en el curso han visto una manera un poco más sencilla y un poco más directa de poder relacionar el problema servo y el problema de regulación a partir de las funciones de transferencia. Este quiere decir que el problema servo va a estar determinado por la multiplicación de las funciones de transferencia que relacionan directamente ISP y I. En este caso va a ser GC por GF por GP partido por todas las
partido por todas las funciones de transferencia que van a estar dentro del lazo cerrado. En este caso sería GC por GF por GP por GM. En cambio, cuando estábamos viendo el problema de regulación, tenemos que ver las funciones de transferencia que están están entre la señal de entrada D y la salida I, que en este caso solo tenemos GD. Y nuevamente está partido por todas las funciones de transferencia que pertenecen al lazo cerrado, que es la misma que teníamos para el problema servo, ¿sí? Entonces, así lo podemos reescribir de una manera un poco más rápida, la cual queda determinada por lo siguiente, en cual tenemos que el problema servo va a estar determinado por GC por GF por GP, que lo habíamos dicho anteriormente. Nuevamente recordar que GP era la multiplicación de GP1 por GP2, que lo escribimos anteriormente ya. Y está partido por 1 más las funciones de transferencia que pertenecen al lazo cerrado. Y nuevamente, para el problema de regulación, teníamos que era GD partido por 1 más las funciones de transferencia pertenecientes al lazo cerrado. Entonces, ya teniendo determinadas ambas funciones de transferencia y el diagrama que nos ayudó a obtener estas funciones de transferencia, podemos obtener las expresiones a partir de los parámetros que ya habíamos definido anteriormente, que en este caso va a ser KC, KP, KD y tau i. Tau i tampoco lo tenemos aún. Entonces, aquí podemos ver que GSP y GD nos quedan en un corche muy grande. ¿Cómo hacemos para poder simplificar esto? Es ocupar la función de Maple Simplify, en la cual lo que hace es simplificar, un poco redundante, pero simplificar la expresión de GSP a partir del parámetro o la variable S. Entonces, así podemos obtener una expresión que nos va a ayudar a obtener finalmente los polos y los ceros, que es muy importante que ustedes consideren esta simplificación cuando lo estén realizando y no netamente trabajarla en este corcho tan grande, ya que al tener este corcho tan grande, hay veces en que a lo mejor los polos y los ceros van a ser los mismos y no se van a llegar a cancelar si es que ustedes no consideran una simplificación de esos términos, ¿sí? Entonces es importante que consideren esta simplificación, ¿ya? Entonces, aquí podemos notar que no se puede resolver a simple vista, pero que sí tenemos y consideramos de manera analítica de que nuestros polos, para que sean estables, van a estar determinados tanto por KC y KP, ¿sí? Dado que finalmente para que sea estable necesitamos necesitamos tener polos SPI y que pertenezcan a al criterio de Root para que sean bioestables, ¿sí? Entonces eso finalmente responde la parte C. Dado que, claro, en este caso consideramos que tau i ya se considera un valor fijo, que es 1. Entonces solamente el parámetro que nos quedan por definir va a ser KC y KP para el denominador de ambas funciones de transferencia. Bueno, ahora en la parte D nos dice lo siguiente. Dicen que suponga que ya se cuenta con unos valores para KP y KD y que el controlador se sintonizó de alguna manera en la cual se considera que KC va a ser de 10 y que tau i va a ser de 1. Nos piden qué tipo de respuesta va a exhibir el lazo cerrado frente a un cambio escalón en la perturbación, es decir, en D. Entonces, aquí lo que hicimos fue ya considerar los parámetros que nos dan por enunciado, KP, KD, KC y tau i. Y aquí lo que hacemos es reescribir y reevaluar nuestras funciones de transferencia para servo y de regulación, siendo que, dado que solamente nos dicen que se va a exhibir una perturbación, por así decirlo, la perturbación, solo vamos a considerar GLOAD
la cual reescribimos y se obtiene un corcho bastante grande. Pero ahora, ¿qué nos importa a nosotros es qué tipo de respuesta va a exhibir el lazo cerrado frente a esta perturbación y estos parámetros? Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, consideramos que no hay ceros, pero sí que consideramos que hay, por así decirlo, polos. Entonces, lo que hacemos es evaluarlo. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente, con Simplify y hacemos que el denominador sea cero, referente al parámetro S. Entonces, así podemos notar que contamos con polos con parte imaginaria, en la cual tenemos el conjugado, si podemos ver, ¿cierto? Pero que las partes reales de ambos van a ser positivos. Es decir, vamos a contar con una respuesta oscilante y que va a diverger. Y esa sería la respuesta finalmente a esa pregunta. Pero dado que nos mencionan eso, en la parte que es el propuesto, nos dicen, repita el ejercicio que se evaluó anteriormente, pero ahora determinando un valor de Kc por tanteo, de manera que el lazo cerrado sea estable. Entonces, aquí lo que hicimos finalmente fue ir cambiando el valor de Kc al disminuirlo un poco, y podemos notar que hicimos exactamente lo mismo anteriormente, pero cambiando el valor de Kc, en el cual si al ir disminuyendo cada vez más, dado que partimos en 10, llegamos a un valor de 0,1, en el cual podemos notar que el valor de la parte real del número imaginario se fue haciendo cada vez más chica, hasta alcanzar valores negativos, que finalmente es lo que buscamos para que una respuesta para que una respuesta sea estable finalmente de nuestro sistema. Entonces, dice qué tipo de respuesta va a exhibir el lazo cerrado frente a un cambio de escalón. Y finalmente nos dicen que no simulemos, sino que analicemos finalmente estos polos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que finalmente fue una respuesta estable frente a un KC de 0,1 que convergió y que finalmente es oscilante dado que presenta eh, una componente imaginaria. ¿Sí? Y finalmente nos dicen en la F, para el sistema enlazo abierto, ¿cuál será el valor del estado estacionario? Si no recuerdan cómo era el lazo abierto, era que solo considerábamos finalmente los bloques entre C y M, y nos dicen que cómo va a ser el valor del estado estacionario de IM si se aplica un escalón unitario en C y de 10 unidades, y 10 unidades después se aplica un escalón de 2 unidades en D. Entonces, podemos notar acá abajito, en el cual finalmente, ¿cómo podemos saber el valor final de una respuesta? Es con el teorema del valor final, ¿cierto? En este caso tenemos que C va a tener un escalón, va a ser un escalón unitario de una unidad. Finalmente, en el plano complejo va a estar escrito como 1 partido en S, y que D va a ser de 2 unidades y que nuevamente va a ser un cambio escalón. Entonces, ambos dos en el plano complejo se pueden escribir de la siguiente manera, ¿cierto? Que es lo que vimos a inicios del curso. Y finalmente, al aplicar el teorema del valor final, podemos notar que va a ser lo que definimos anteriormente por el problema de regulación, y finalmente que en este caso va a ser GD solamente por GM, y C finalmente por GPRC, que es lo que encontramos en la parte A. Entonces, una vez definiendo eso y buscando el límite cuando S tiende a 0, podemos encontrar que el valor finalmente en el que va a tender el estado estacionario va a estar determinado por el valor de KD y KP finalmente. ¿Sí? Entonces, con eso se finaliza la pregunta 1 y pasaríamos a la pregunta. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta,
del ejercicio, en esta nos dicen que se considera un sistema dinámico con las mismas funciones de transferencia que la pregunta anterior para el actuador y el sensor, pero por otro lado se volvieron a redefinir las funciones de transferencia que definen el proceso de la siguiente manera, donde GP1 y GP2 van a ser ambas de primer orden por sí solas, con ambas dos definidas en serie para finalmente así definir la función de transferencia del proceso GP y que GD va a estar determinada nuevamente por una función de primer orden donde se tiene ganancia de 1.5 y constante de tiempo 2. Entonces, ¿qué nos dicen en la pregunta A? Es que encontremos un set de datos, o sea, set de ecuaciones diferenciales que definen el sistema en el plano temporal y que utilicemos la notación estándar del curso para definir las variables de entrada y salida. Entonces, si es que ocupamos nuevamente el diagrama o el esquema que ya hemos ocupado anteriormente, tenemos aquí que necesitamos definir la ecuación diferencial que representa el actuador, el proceso, la perturbación y el sensor, ¿sí? No nos interesa tanto, en verdad no nos interesa definir cómo se va a representar finalmente el controlador en el plano temporal, ¿ya? Entonces, vamos eh, primero a definir la ecuación diferencial que representa la dinámica finalmente del actuador, donde tenemos que la salida va a estar definida por la ganancia, que era 3, por la entrada, que es C, ¿ya? Que es lo que queda definido finalmente por lo que está aquí, donde la salida va a ser igual a 3 veces la entrada, que es la ganancia, donde la ganancia se representa por 3. Entonces finalmente nos queda cómo se va a definir el proceso, en la cual teníamos denominada como dos funciones de transferencia en serie, es decir, GP1 y GP2, la cual tenemos que reescribir de manera separada, aunque igual lo podemos hacer de manera junta, pero a lo mejor es un poco más intuitivo hacerlo de manera separada, ya que eso nos dan por enunciado. Entonces, tenemos que finalmente la salida IP1 va a estar variando en el tiempo con respecto a la ganancia, que va a ser 2, que aquí en este caso pasa dividiendo, por eso tenemos 1 partido en 2. O sea, la constante de tiempo va a ser 2, que en este caso pasa dividiendo, y se multiplica, entre paréntesis, por la ganancia por la entrada, que en este caso es lo que salió del actuador, ¿cierto? Que es M, y se resta por finalmente la salida de IP1. Y análogamente, en este caso, hay un error, dado que aquí debería ser 1 partido en 3, ¿sí? No es 1 partido en 2, es 1 partido en 3, porque esa finalmente es la constante de tiempo que representa GP1. Ahora, si en GP2 es análogo, donde ¿cómo va a variar IP2, es decir, la salida o sea, la señal de salida de la función de transferencia 2, va a estar determinada por la entrada menos la salida, dado que aquí tenemos que ambas constantes son unitarias. Finalmente, la ecuación de transferencia, o sea, la ecuación diferencial que representa la ecuación de transferencia de GD, va a estar determinada por 1 partido por la constante de tiempo, que en este caso es 2, como podemos notar, multiplicado por 1.5, que es la ganancia de esa función de transferencia, por D, que va a ser la entrada finalmente, dado lo que teníamos acá, dado que esto, ecuación diferencial está representando esta función de transferencia donde D es la entrada y finalmente y es la salida, donde finalmente lo que se transparenta en esta parte, donde la salida de ID va a ser finalmente la suma, o sea, finalmente la salida de nuestro proceso va a ser la suma de ID más
y P2, que es lo que salió finalmente de la función de transferencia 2, que es lo que tenemos aquí, donde I va a ser finalmente la suma de esta señal más esta señal, que es lo que denominamos en la ecuación anterior. Y finalmente tenemos ya la ecuación diferencial que representa el sensor, donde tenemos que va a ser representada por 1 partido por 0,1, la cual es la misma que teníamos acá. Lo que nos decían que íbamos a tener una constante de tiempo de 0,1, es decir, 1 partido por 0,1, y va a estar multiplicado por 1 por I menos I1, que es finalmente lo que nos dicen acá en el enunciado de la pregunta 1. Entonces ya contamos con con todo el set de ecuaciones diferenciales que finalmente representan los que nos mencionaron en el enunciado. Entonces ahora vamos a la parte B, en la que nos dicen que se cierra el lazo anterior con un controlador PID con ganancia proporcional I1, o sea, 1,5 de unidades, y con constante de tiempo integral y derivativo de 0,1 y 1 unidades respectivamente. Entonces, ¿qué nos dicen de esto? Que simulemos el lazo cerrado en MATLAB, suponiendo que la referencia cambia según un cambio escalón unitario, y que describamos finalmente la respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a MATLAB, en la cual tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí definimos las ecuaciones que nos denominan por enunciado, donde teníamos que Kc va a ser 1,5, tau i 0,1 y tau d va a ser 1, finalmente, ambos tres para el controlador PID. Y después ya posteriormente definimos tanto la tolerancia absoluta y relativa, que son finalmente las opciones para nuestra OD45. Definimos que nuestro set de vectores iniciales, el tSPAM, definimos que solo vamos a tener un cambio finalmente en nuestra referencia que va a tener un valor de 1, dado el cambio escalón. Y finalmente al aplicar esta OD45 nos va a entregar el vector Z, que es lo que hemos hecho tanto en los ejercicios anteriores como de aquí en el curso. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que ver? Es nuestra ODE, que es finalmente en la cual nosotros describimos y ponemos finalmente las ecuaciones temporales que encontramos en la parte A, en la cual está acá abajo, que es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. ¿Sí? Es lo mismo. Y finalmente aquí tenemos cómo nosotros definimos nuestros controladores, que esto no lo tienen que cambiar, ¿sí? Dado que en caso de que, claro, aquí cuenten con un PID, con un PI, y aquí en este caso con un P, ¿ya? Entonces, aquí al aplicarlos, aquí solamente lo que nos piden es definir tanto tau D, tau I y Kc. Importante sí considerar que en este caso vamos a contar con la señal E del error, que normalmente no deben cambiar dado que es como nosotros definimos el error en todo el curso, que es con la referencia y la señal finalmente de salida del sensor. Y aquí en los vectores de definición de nuestra ODE definimos X, o sea, X1 y X2, que finalmente se utilizan dentro de esta definición del controlador, que es importante que no cambien durante cuando vayan a ocupar este código, ¿ya? Porque ya lo viene incluido. Y nuevamente, si es que los ponen al inicio de la ODE, es importante también que los consideren acá al final, ¿sí? En el mismo orden que escribieron anteriormente. Entonces ya una vez definido tanto nuestro sistema de control, es decir, esta parte del código y finalmente nuestras ecuaciones diferenciales, podemos hacer uso de esta, ¿sí? Con los parámetros que nos definieron por enunciado. Y en base a eso, pues vamos a tener la siguiente respuesta, en la cual si es que nuestro sistema es estable, eh, la un controlador PID
va a generar una respuesta estable a nuestro sistema, en la cual podemos notar que se presentan algunas oscilaciones debido a que el PID normalmente aumenta el orden del sistema y con eso hace que aparezcan nuevos polos y cero en nuestro sistema, haciendo que se generen finalmente estas oscilaciones. Pero dada la componente integral, también podemos mencionar de que no se encuentra offset en el sistema. ¿Sí? Entonces finalmente tenemos una respuesta estable, dado que se presenta la componente derivativa en el PID y no se presenta offset debido a la componente integral. Y nuevamente este aumento del orden del sistema por presentar un aumento en el orden del sistema frente a un PID. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la pregunta D, en la cual nos mencionan que estaba acá. En la cual nos mencionan que si desactiva la componente integral del controlador y aplica el mismo cambio en la referencia, para que valor de KC se observa un offset de menos 5 unidades, en la cual el offset se presenta como el valor final menos el valor de referencia, ¿sí? Para que lo consideren de aquí para adelante. Entonces, si vamos a la parte D, o sea, la parte B, vamos a tener lo siguiente. En este caso, nosotros buscaba que canceláramos la parte integral de nuestro controlador, entonces vamos a tener un controlador PD, ¿cierto? Y si es como mencionamos anteriormente, esta parte de nuestro código, solamente teníamos una parte para el control PD, un control para PI y un control o sea, una parte para el P. Entonces, lo que nos faltaba agregar era esta parte. En el caso de que solamente consideraran el código dentro de él, considera parámetros tau D y KC, es decir, que fuera un controlador PD. Nuevamente esta deducción se la vamos a subir para que lo tengan para el desarrollo de sus posteriores controles o ejercicios, ¿ya? Pero es análogo a cómo se obtuvieron tanto el controlador PI, PID y P, ¿ya? Que creo que la Cata también se los mencionó en tutoriales anteriores. Entonces, ahora solamente lo que nos pedían era poder ir cambiando este valor de KC de manera que el offset en nuestra respuesta fuera de menos 5 unidades. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya encontramos un valor determinado en el cual se tenía, pero por ejemplo, si es que pusiéramos 0.1, tendríamos lo siguiente, en la cual notamos que nuestra respuesta del sistema se estabiliza en el alrededor de 0.38, por ejemplo. Aquí lo podemos ver. Se estabiliza en alrededor de 0.37. En 0.37 y nuestro valor de referencia es de 1. Entonces sería 0.37 menos 1 nos da alrededor de 0 menos 0.63, si es que estoy calculando mal. Entonces, aún nos falta, ¿cierto? Aún nos falta aumentar la respuesta en la cual nuestro sistema se va a estabilizar para que se alcance un offset de menos 0.5, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es aumentando KC, en la cual, si es que ya definimos que es 0.17. Si es que lo hacemos correr, vamos a encontrar la siguiente respuesta, en donde nuestro sistema claramente se va a estabilizar en 0.5, en la cual si hacemos nuevamente la resta va a ser 0.5 menos 1 nos va a dar menos 0.5, que es finalmente el offset que buscamos, ¿sí? Entonces, con eso ir cambiando de manera iterativa el valor de KC y viendo más o menos cómo va a responder nuestro sistema frente a este cambio, ¿ya? Entonces ahora vamos a la parte C y última, o sea, la parte B3, creo.
la parte B3, en la cual nos decían, ahora desactivé la componente integral y derivativa, en la cual podemos concluir finalmente que es un controlador proporcional solamente, y al aplicar el mismo cambio en la referencia, ¿para qué valor aproximado de KC? Se observa un offset de menos 3 unidades y un overshoot del 10% a partir de la fórmula que les damos acá abajo, ¿ya? Entonces, si es que vamos a MATLAB, nuevamente tenemos lo mismo, ¿cierto? En la cual ahora solamente consideramos, al ser proporcional, solamente consideramos el parámetro de KC por formulación. Y esto es lo mismo que vimos anteriormente, siendo que en este caso vamos a ocupar solamente esta parte, ¿cierto? En la cual el mismo código lo hace por sí solo, ¿ya? Dado que esto es algo que nosotros les damos. Entonces, aquí solamente al considerar un controlador P, esto es lo mismo que vimos anteriormente y que hemos utilizado en las tres partes anteriores, ¿ya? Para que no se complique. Entonces, aquí solamente nosotros como obviar y como comentar que no existe tau i y tau d, el código por sí solo considera que solamente existe KC y se considera solamente un controlador proporcional. Entonces, aquí nosotros ya definimos que es 0.38, ya lo encontramos, en la cual podemos encontrar lo siguiente, la siguiente respuesta. Nuevamente, la idea era que ustedes pudieran buscar estas respuestas y estos valores de parámetros de manera iterativa y poder ir entendiendo cómo es que respondía el sistema frente a los distintos cambios que nosotros les podíamos ir entregando para los valores de los parámetros, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, a partir de, por ejemplo, el offset, que nuevamente nuestro valor de referencia era 1 y que nuestro sistema se estabiliza finalmente en un valor de 0.7, ¿sí? Que finalmente nos entrega un valor de menos 0.3 en offset. Y para el overshoot, como recordamos, se podía calcular a partir de lo siguiente, ¿cierto? Donde teníamos que era la amplitud máxima menos la amplitud final partido de la amplitud final por 100, para finalmente encontrar así el valor en porcentaje. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Podemos notar que, por ejemplo, el valor máximo que encontramos aquí es de alrededor 0.77. Entonces, el valor máximo es de 0.77 menos el valor final que era 0.7, nos da alrededor de 0.07, ¿cierto? Partido finalmente en el valor final que era 0.7, nos va a entregar 0.1. Por 100 finalmente nos entrega el 10%, que es lo que buscamos. Entonces, podemos notar eso, donde acá el valor máximo de amplitud es de 0.77 aproximadamente. El valor máximo de amplitud, que es finalmente lo que esta resta, o sea, esta división, es lo que hemos visto durante el curso, donde finalmente es la división de amplitudes, desde máxima hasta el valor de referencia, hasta el valor de amplitud en el que se estabiliza, partido en la amplitud restante, ¿cierto? La amplitud sería finalmente como lo que ustedes ven en el PPT, sería A partido en B, que es finalmente lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, eso. Igual cualquier duda, está el horario de consultas del miércoles y jueves, o si no, nos pueden hacer preguntas por correo, ¿sí? Eso, esperamos que estén bien y que eh, sigan tan animados con el curso como hasta ahora. Eso. Cuídense y nos vemos el viernes. Chau.